Muy buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Es un gozo estar juntos nuevamente a mitad de la semana para alabar el nombre de nuestro Dios. Ver a algunos de ustedes que hacía algún tiempo que no los veía. Aquí a nuestro hermano. Parece que el camión lo trajo por estos lados, ¿verdad? Qué bueno. Nos da gusto ver a cada uno de ustedes y en forma muy especial nuestras visitas. Sean bienvenidas. Estamos continuando en esta noche con una serie que iniciamos el viernes pasado. Comenzamos viernes por la noche, luego sábado y vamos a seguir en esta noche. Nosotros vimos que cada uno de nosotros debemos tener el testimonio de Jesús. Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Tenemos nosotros el testimonio de Jesucristo? Vimos que teológicamente el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía, pero también tiene una aplicación práctica para nuestra vida. Tener el testimonio de Jesús en nosotros mismos es tener vida eterna. Primera de Juan, en el capítulo 5, nos dice en el versículo 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, mas el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así que cada uno de nosotros podemos tener el testimonio en nosotros mismos. Y si tenemos ese testimonio, tenemos a Cristo y tenemos vida eterna. ¿Cuál es el testimonio que Jesús dio acerca de sí mismo? En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, dice así en el versículo 13. Los fariseos le dijeron a Jesús: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es válido, no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. En vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. ¿Cuál es ese testimonio que Jesús dio acerca de sí mismo y que el Padre también dio testimonio acerca de su Hijo? En el bautismo, el Padre dio testimonio. Pero ¿cuál es el testimonio que el Padre dio y cuál es el testimonio que Jesús dio de sí mismo? Aquí dice, el testimonio de dos hombres es válido, si concuerda. Entonces él dice, yo doy testimonio de mí y el Padre da testimonio de mí. ¿Cuál es el testimonio que da Jesús? Allí mismo, un poquito más adelante en el capítulo 8 y en el versículo 29, dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. ¿Cuál es el testimonio que Jesús da? Yo hago lo que al Padre le agrada. Por eso el Padre está
conmigo y no me ha dejado solo. ¿Y cuál es el testimonio que el Padre dio acerca de su Hijo? En el bautismo, como dijo la hermana. Allá en Mateo, en el capítulo 3, este es el testimonio que el Padre dio acerca de su Hijo. Versículo 16. Después que Jesús fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre dio testimonio: este es mi Hijo amado, en él me complazco, en él tengo complacencia. Y Jesús dice: el Padre está conmigo porque yo siempre hago las cosas que a él le agradan. ¿Cómo el Padre no habría de complacerse en su Hijo cuando su Hijo hacía las cosas que a él le agradan? La pregunta es: ¿tenemos nosotros este testimonio? En el primer sermón de esta serie vimos las mentiras del diablo con respecto a este testimonio. Vimos 7 mentiras de Satanás y estudiamos cada una de esas y mostramos por la palabra de Dios cómo son mentiras. Por ejemplo, muchas veces nosotros decimos: es que yo quiero obedecer a Dios, pero no puedo. Esa es una mentira. Eso es como decir que Dios no tiene el poder para darnos la victoria. Otros dicen: bueno, es que yo soy así, y si soy así, ¿qué voy a hacer? No puedo cambiar. Esa es otra mentira, porque la palabra de Dios dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántas cosas son hechas nuevas? Pero algunos cristianos dicen: bueno, algunas cosas pasaron, pero otras no. Algunas cosas fueron hechas nuevas, pero otras no he podido cambiar. Ese es un falso testimonio. La palabra de Dios dice que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tiene que haber esa nueva vida en nosotros. Nosotros vimos en el próximo sermón cómo el pueblo de Dios necesita un testimonio directo. Un testimonio directo es lo único que va a sacudir el corazón y va a sacarnos del letargo en el cual estamos, de la complacencia propia, para no hacer las cosas que complacen a nuestro Padre Celestial. Porque estamos muy tranquilos diciendo: bueno, Dios me acepta así como soy. Pero Jesús dijo: el Padre está conmigo. El Padre nunca me abandona, porque yo siempre hago las cosas que a Él le agradan. La pregunta es: ¿hacemos nosotros siempre las cosas que a Él le agradan? A veces no. ¿Y por qué a veces no? Bueno, porque hemos sido engañados por el enemigo. Y hay muchas personas que creen la mentira del diablo, que no se puede vivir sin pecado, porque somos pecadores, porque nacimos pecadores y así vamos a seguir pecadores hasta el día en que Cristo venga. Y que es imposible en esta vida vivir una vida sin pecado. Muchos han creído eso. Incluso se predica desde púlpitos cristianos y aún desde púlpitos adventistas, de que aún después de haber nacido de nuevo y estar convertidos, los cristianos siguen cometiendo pecados, abiertamente transgrediendo la ley de Dios, y aún sabiéndolo lo siguen haciendo, pero que eso no tiene nada de malo, porque de todos modos Dios nos perdona, y que realmente no podemos vencer y dejar de pecar porque somos pecadores por naturaleza. Bueno, ese es el testimonio de un hombre
carnal, no de un hombre espiritual. Leímos en nuestro último sermón esta cita del Espíritu de Profecía, comentario bíblico, tomo 6, página 1075. El nuevo nacimiento es hoy por hoy una rara experiencia, tanto en el mundo como en la iglesia. The new birth is a rare experience today. Very few people have really been born again. Y sigue diciendo, esto es porque hay tanta perplejidad en nuestras iglesias, tantas contradicciones. Decimos ser cristianos y nos comportamos como el mundo. Decimos ser una cosa y somos otras. ¿Por qué? Porque realmente no ha habido una verdadera conversión. Muchos, sigue diciendo la cita, demasiados que asumen el nombre de Cristo no son santificados, ni santos, ni apartados para Dios. Sí, fueron bautizados, pero fueron enterrados vivos. Yes, they were baptized, but they were buried alive. Self did not die, and therefore they were not able to rise to a newness of life. Fueron enterrados vivos, fueron bautizados, pero enterrados vivos porque el yo no murió, el viejo hombre no murió, y por lo tanto no pudieron resucitar a una nueva vida en Cristo. La pregunta es, ¿hemos sido realmente nosotros convertidos? ¿Hemos realmente nacido de nuevo? Bueno, esta pregunta la voy a volver a hacer otra vez, después de que expongamos algunas de las mentiras que el diablo ha tratado de introducir en nuestro medio. Pero vamos a dejar que la palabra de Dios nos hable claramente sobre esto. Y yo sé que está un poquito duro lo que leímos el sábado por la tarde, pero es la palabra de Dios y no puedo cambiar lo que está escrito. Es más, la palabra de Dios nos dice que cuando esto se predique tal cual como es, esto va a causar un sacudimiento en nuestro medio. Y va a ser, it's going to be a shaking, nos va a sacudir cuando el testimonio directo sea proclamado en nuestra iglesia. Así dice en el libro Primeros Escritos, en la página 270. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo. ¿Qué es lo que va a causar el zarandeo? El testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea. Este consejo moverá el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él, y esto es lo que causará un gran zarandeo entre el pueblo de Dios. Así que cuando the straight testimony, cuando el testimonio directo sea proclamado, esto va a causar un zarandeo. Los que reciban el testimonio van a ser santificados por él, van a exaltar las normas, van a exaltar la verdad y la van a proclamar, pero algunos se van a levantar contra este testimonio directo y esto va a causar un zarandeo o una división entre el pueblo de Dios. Leamos cuál es el testimonio directo que nos da la palabra de Dios en Primera de Juan en el capítulo 3. Primera de Juan en el capítulo 3. Dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados ¿qué?
hijos de Dios. ¿No dicen ustedes amén a eso? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Cuán grande amor nos tiene que nos llama sus hijos. Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Amén. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Así que cuando Cristo aparezca, nosotros vamos a ser semejantes a Él. ¿En qué? En carácter. Vamos a ser like Him, como Él, semejantes en carácter. Sigue diciendo, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, te pregunto, hermano, ¿tú tienes la esperanza de ver al Señor Jesús cuando Él venga? ¿Tú quieres poder verle cara a cara? La Biblia dice, ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él apareciere? Y aquí dice, el que tiene esta esperanza en Él, versículo 3, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cómo es Cristo? Puro. Nunca jamás pecó. ¿Se acuerdan que vimos esto en las excusas que da la gente para seguir pecando? Es que yo no soy como Cristo. Cristo era Cristo. Yo soy humano, yo soy débil. Y vimos que todas esas son excusas carnales. Excusas carnales. Aquí dice que vamos a ser semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y si tenemos la esperanza de verle venir en gloria, también dice aquí, nos purificamos a nosotros mismos como Él es puro. Y Él desarrolló un carácter puro en medio de un mundo de pecado. Él desarrolló un carácter perfecto, haciéndose hombre y tomando nuestra misma naturaleza carnal. Esto lo estudiamos en el sermón pasado. Él era exactamente como nosotros, se hizo hombre y vivió como el hombre. No tuvo ninguna ventaja que el hombre no tiene para poder vencer el pecado. Pero ¿cómo venció Cristo? Porque unió lo divino con lo humano. Y nosotros, si nos unimos al Todopoderoso, podemos ser victoriosos. Sigamos leyendo. Vamos a ver cuál es el testimonio directo. Sigue. Todo aquel que comete pecado traspasa también la ley. Versículo 4. Porque el pecado es transgresión o infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Para qué vino Cristo? Para quitar nuestros pecados. Ahora les pregunto, cuando dice que Él vino a quitar nuestros pecados, ¿los vino a quitar del registro en los libros del cielo solamente? Eso lo podría haber hecho allá sin venir aquí. Podría haber borrado y quitado nuestros pecados. Cuando dice que Él vino a quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él, lo que está diciendo es que Él vino como hombre para vencer el pecado como hombre y no hubo pecado en Él, y de esa misma manera Él nos puede fortalecer para vencer el pecado, para quitar el pecado de nosotros. No pierdan allí donde estamos leyendo 1 de Juan 3, pero vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que Cristo, dice aquí, tenía que ser en todo semejante a sus hermanos.
Tenía que ser hombre, igual que el hombre, para poder socorrer al hombre. Y Él es poderoso para socorrer a todos los que son tentados. Pero aún siendo hombre y teniendo naturaleza humana como la nuestra, nunca cedió a la tentación. Nunca pecó. Hebreos 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Miren, justamente lo tremendo del Evangelio es que nos dice que Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre, vivió como hombre y como hombre no pecó. Resistió la tentación, se hizo uno con nosotros y vino a demostrar que realmente el hombre, unido a la divinidad, puede vivir una vida sin pecado. Eso es lo que hizo Cristo. Nunca, jamás pecó. Alabado sea su nombre. Ahora, volviendo a Primera de Juan capítulo 3, estábamos en el versículo 5, donde decía: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Cuando dice que Él apareció para quitar nuestros pecados, no es solamente para venir a perdonarlos con su muerte, eso es parte, claro. Con su muerte nos limpia del pecado, con su sangre. Pero dice, Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Por eso sigue diciendo el versículo 6, todo aquel que permanece en Él no peca. Y el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahora, esto es un testimonio muy directo. Aquí dice que el que permanece en Cristo no peca. Y el que sigue pecando ni le ha visto ni le ha conocido. Ya esto lo declaró el apóstol en el capítulo anterior, en el capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es ¿qué? Mentiroso, y la verdad no está en él. Así que si yo digo que le conozco y no guardo sus mandamientos, o sea, cometo pecado, porque el pecado es ¿qué? Acabamos de leer. Transgresión de la ley. Si yo no guardo los mandamientos, pero digo que conozco al Señor, soy un mentiroso y la verdad no está en mí. Entonces, volviendo al capítulo 3 y al versículo 6, todo aquel que permanece en Él no peca. Y el que peca, ni le ha visto ni le ha conocido. Versículo 7, hijitos, nadie os engañe en ninguna manera. El que hace justicia es ¿qué? Es justo. Mas el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Así que, hermanos, aquí no solamente dice que el que es nacido de Dios no peca, pero también dice no puede pecar porque es nacido de Dios. Miren cómo lo aplica en la pluma inspirada. Dice así: todo aquel que es nacido de Dios no comete pecado, porque la simiente de Dios permanece en él
y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y entonces dice, la norma para poner a prueba toda doctrina, toda teoría, toda profesión, es la ley de Dios. ¿Cuál es la norma con la cual se juzga todo? La ley de Dios. Sigue diciendo, todo aquel que es nacido de Dios no peca, no transgrede la ley de Jehová, porque el pecado es transgresión de la ley. Si un hombre es nacido de Dios, va a respetar los principios del gobierno divino y no transgrederá a sabiendas la ley de Dios. No transgrederá a sabiendas la ley de Dios, ni en pensamiento, ni en palabra, ni en acción. Noten bien esa palabrita, no transgrederá a sabiendas la ley de Dios. En inglés dice, if a man is born of God, he will respect the principles of the divine government and will not willfully transgress the law of God in thought, in word, or action. He will not willfully, a sabiendas, adrede, irá en contra de la ley de Dios. Sigue diciendo, somos renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que al nacer de nuevo no vamos a seguir transgrediendo a sabiendas, adrede, voluntariamente la ley de Jehová. Por favor, noten otra vez el versículo. El que peca es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no peca, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Cómo explicamos esto que no puede pecar? Fíjense, si alguno ha nacido de nuevo del Espíritu Santo, no solo que no peca, sino que no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces tú dices, bueno, entonces yo no nací de nuevo. Por favor, noten lo que leímos. No peca, o sea, no transgrede la ley de Dios voluntariamente, a sabiendas. La nueva criatura en Cristo, el hombre o la mujer que han nacido de nuevo, no va a violar la ley de Dios por su propia voluntad, porque él quiere, adrede. Esto no quiere decir que alguno no pueda violar la ley de Dios involuntariamente o sin saberlo. ¿Cuántas personas han aceptado al Señor Jesús, pero no sabían que el sábado era el día del Señor y por años estuvieron guardando el domingo? ¿Les inculpa a Dios ese pecado? ¿Es pecado o no es pecado? Es pecado. ¿Se los inculpa a Dios? ¿Qué dice Santiago 4:17? El pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. El que sabe y no lo hace,
le es pecado. En Juan capítulo 9, Jesús les dijo a los judíos en el versículo 41, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Si ustedes no hubieran visto lo que es la verdad, no serían culpables de pecado. Pero ahora porque dicen que han visto, vuestro pecado ¿qué? Permanece. Cuando una persona hace algo sin saber que es malo, Dios no se lo inculpa de pecado. Pero si después de conocer la verdad, voluntariamente hacemos algo contra la ley de Jehová, ya la sangre de Cristo no nos puede cubrir. ¿Por qué? Porque voluntariamente nos rebelamos contra esa ley. Vamos a leerlo, el texto que vimos el sábado por la tarde, en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, dice el versículo 26, porque si pecáremos voluntariamente, noten, si transgredimos la ley de Dios, porque eso es pecado, si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si después que yo he conocido a Cristo y he conocido lo que es bueno y lo que es malo, voluntariamente peco, ya no hay sacrificio por el pecado. O sea, la sangre de Cristo que me limpia de pecado cuando yo reconozco mi pecado y me arrepiento, ya no me puede cubrir cuando yo, conociendo ya, voluntariamente me rebelo contra esa ley. Dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Noten que aquí está hablando de una persona que ya fue limpiado por la sangre de Cristo, ya fue santificado por el Espíritu Santo. Pero dice, si después de haber sido santificado y lavado por la sangre de Cristo, pisotea de nuevo al Hijo de Dios, tiene por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado y hace afrenta al Espíritu Santo, ya no queda más sacrificio por el pecado. Ya la muerte de Cristo, la sangre de Cristo no lo limpia de pecado, porque a sabiendas, adrede, está transgrediendo la ley de Jehová. Los verdaderos hijos de Dios, por la fe, obedecen al Padre Celestial. No solamente son oidores, sino que hacedores de su palabra. Romanos capítulo 14 nos dice en el versículo 23, pero el que duda ya es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es ¿qué? Es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. En otras palabras, la persona que ha nacido de Dios nunca voluntariamente
voluntariamente, a sabienda, va a violar la ley de Dios. Ahora, no solamente dice que no peca el que es nacido de Dios, pero también dice que no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Qué significa esto? No puede pecar. Esto está muy fuerte, está muy duro. Pero está escrito. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La Biblia nos habla de que hay dos nacimientos. Uno es el nacimiento de la carne y el otro es el nacimiento ¿de qué? Del Espíritu. Les hago una pregunta. ¿Adán y Eva nacieron de la carne o nacieron del Espíritu? La Biblia dice que Dios sopló en sus narices espíritu de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. No nacieron de la carne, nacieron del Espíritu. Dios les dio la vida. ¿Tenían pecado? ¿Habían cometido pecado? ¿Tenían tendencias al pecado? ¿Tenían debilidades al pecado antes de pecar? No. ¿Qué pasó después que pecaron? Bueno, desobedecieron y pecaron, pero ahora su naturaleza se transformó en pecaminosa. ¿Necesitaba Adán nacer de nuevo antes de pecar? ¿Cuándo era que necesitaba nacer de nuevo? Después que pecó. Okay. ¿Puede entonces una persona que es nacida del Espíritu pecar? Puede pecar. Porque Adán y Eva pecaron. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El que es nacido del Espíritu no puede pecar. Les hago otro ejemplo. Jesús, ¿podía pecar o no podía pecar? He could have sinned. No pecó, pero podía pecar, ¿sí o no? Así como Adán, que era perfecto, sin tendencia al pecado, pecó, escogió desobedecer a Dios, Cristo podría haber pecado. Si Cristo no podría haber pecado, entonces todas las tentaciones del diablo fueron inútiles. De nada servían, porque si Él no podía pecar, entonces ¿qué chiste tenía que fuera tentado? Obviamente Él podía pecar, pero nunca pecó. ¿Cristo nació de la carne o nació del Espíritu? De María heredó la naturaleza humana, de carne. Gálatas 4:4 dice, y llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido según la ley. Cristo nació de mujer. De María heredó su naturaleza carnal. Pero no fue engendrado por un hombre. La Biblia dice que Él fue engendrado ¿de qué? Del Espíritu Santo. Él nació o fue engendrado del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Adán fue engendrado del Espíritu Santo, el que le dio la vida, porque no nació de una madre ni de un padre. Él fue creado por Dios y el Espíritu Santo le dio la vida. Así que Adán y Eva
fueron creados por Dios mismo y nacieron del Espíritu, pero cayeron. Una persona que nace del Espíritu puede caer. Pecaron. O sea que técnicamente una persona que ha nacido del Espíritu puede pecar, puede caer en el pecado, pero no lo hace porque es nacido de Dios. Ahora, pensemos por un momentito en Cristo. Cristo nació de María y Cristo tenía una carne pecaminosa. Vamos a leerlo, porque algunos se sorprenden con esto. En el libro de Romanos, en el capítulo 3, Romanos 8, versículo 3. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, sinful flesh, semejanza de carne de pecado. Cristo vino en semejanza de carne de pecado, pero dice, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Así que en la misma carne pecaminosa que él tenía, condenó al pecado. O sea, venció al pecado, demostró que tener carne pecaminosa no quiere decir que tenemos necesariamente que pecar. Esto es lo que muchos enseñan. No puedo dejar de pecar porque soy pecador, porque por naturaleza soy pecador. Y no puedo dejar de pecar porque mi carne es pecaminosa. Cristo tenía carne pecaminosa y sin embargo condenó el pecado en la carne. Adán y Eva no tenían carne pecaminosa y pecaron. Adán y Eva pecaron y no tenían carne pecaminosa, pero pecaron. Cristo tenía carne pecaminosa, pero no pecó. Ahora, no confundamos la carne con la mente. Les pregunto, ¿tenía Cristo pecado en su mente? Su naturaleza física era carnal, degradada por el pecado. Era débil por el pecado. Se enfermaba, tenía una carne como la nuestra. Se cansaba, tenía sed, tenía que dormir. Lloraba. Era como nosotros. Tenía que comer, le daba hambre, le daba frío, le daba cansancio. Tenía una carne como la nuestra. Sin embargo, nunca, jamás pecó, ni siquiera en pensamiento. No pecó ni en pensamiento. O sea que en el momento que él nació o fue engendrado, aún estando en el vientre de su madre, él ya fue engendrado del Espíritu Santo. Y algunos dicen, pero él tenía una ventaja sobre mí entonces, porque yo nazco de pecado, pero él no nació como nacen todos los hombres, fue engendrado del Espíritu Santo. Les hago una pregunta, ¿y qué no somos nosotros engendrados del Espíritu Santo cuando aceptamos a Cristo como Salvador? ¿Qué nos dice la Biblia en San Juan, en el capítulo 1? En el versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales, dice, no son engendrados de voluntad de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados ¿de quién? De Dios. Eso dice San Juan 1,
13, que somos engendrados no de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino que somos engendrados de Dios. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, nos equiparamos a como Cristo nació. Ya no está la excusa, es que Él era nacido del Espíritu Santo y yo soy nacido de la carne. En el momento en que nacemos del Espíritu Santo, nos equiparamos a como Cristo nació. Todos nosotros nacemos del Espíritu, así como Cristo nació del Espíritu. O tú eres carnal o tú eres espiritual. O tienes mente carnal o tienes mente espiritual. Ahora, esto es lo que la mayoría de los cristianos no entienden. La mayoría de los cristianos no entienden que al nacer de nuevo, la mente carnal tiene que morir. Y nace una mente espiritual. Juan capítulo 3, dice el versículo 3, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Cuando un niño nace en este mundo, ya nace con la debilidad al pecado. Ya nace carnal. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y necesita nacer de nuevo. ¿Tuvo Cristo que nacer de nuevo? ¿Él tuvo que nacer de nuevo? No, porque Él nació del Espíritu Santo. Tenía debilidad por tener carne pecaminosa, pero nunca cedió a la tentación. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo, le estaba diciendo algo tremendo. Y podría Nicodemo haberse ofendido, porque él era un líder del pueblo de Israel, era miembro del Sanedrín. Era como decir era miembro de la Junta de la Asociación General. Sí, los 70 miembros del Sanedrín eran los que dirigían espiritualmente la nación. Él era uno de esos escogidos que tenía un tremendo puesto, y que Jesús le dijera a él, tú Nicodemo necesitas nacer de nuevo. Es como que le dijeran a un pastor, bueno, tú necesitas nacer de nuevo. Hay muchos hoy en día, líderes del pueblo de Dios, que necesitan nacer de nuevo. Porque dicen que han nacido de nuevo, pero sin embargo, continúan a sabiendas, voluntariamente o secretamente, transgrediendo la ley de Dios. Necesitan nacer de nuevo. La Biblia dice que una persona que ha nacido de nuevo no puede pecar. Ahora vamos a explicar eso. Lo explicamos un poquito en el último sermón. ¿Qué quiere decir esto? El que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Qué significa esto?
Bueno, esto no puede pecar. Obviamente no quiere decir en forma absoluta que no puede cometer pecado, porque ya vimos que Adán y Eva nacieron del Espíritu Santo y pecaron. Lo que significa es, el que es nacido de Dios no puede pecar, porque la simiente de Dios está en él. O sea, va en contra de su naturaleza el pecar, mientras que el que es carnal va según su naturaleza el pecar. Miren lo que dice Romanos en el capítulo 8. Romanos capítulo 8. Dice el versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios y no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ese es el hombre carnal. Piensa en las cosas de la carne, su mente está en las cosas de la carne, hace las cosas de la carne y por más que trate y quiera, no puede obedecer, no puede guardar la ley de Dios. Los que son de la carne no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, no pueden guardar la ley. ¿Por qué? Porque son carnales. Pero el que es del Espíritu piensa en las cosas del Espíritu. Los que son del Espíritu, dice el versículo 5, hacen las cosas del Espíritu. Y el apóstol Pablo nos explica en Gálatas, en el capítulo 5, cuáles son las cosas de la carne y cuáles son las cosas del Espíritu. En Gálatas 5 dice, en el versículo 16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Fíjense, hay una guerra, una oposición. El que es de la carne va a tender a las cosas de la carne. El que es del Espíritu, a las cosas espirituales. Y el que es del Espíritu, dice aquí, está en contra de las cosas de la carne. Y el que es de la carne está en contra de las cosas del Espíritu. Ahora, ¿de qué lado estás tú? Si realmente tienes una nueva mente, vas a estar en contra de las cosas de la carne. Pero si todavía estás a favor de las cosas de la carne y te gustan, entonces, ¿cómo tienes una nueva mente? ¿Cuáles son las cosas de la carne? Versículo 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Lascivia son deseos morbosos, mente sucia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como antes ya lo he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así de sencillo. Ahora, ¿cuáles son las cosas del Espíritu? Versículo 22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Y los que son de Cristo, versículo 24, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si tú eres de Cristo, no puedes estar haciendo las cosas de la carne, no las vas a hacer. Simplemente el que es nacido de Dios no peca. Y no puede pecar porque es nacido de Dios, porque es del Espíritu. Y el Espíritu está en contra de la carne. Si tú eres espiritual, vas a estar en contra de transgredir la ley de Dios, no a favor. Pero si la sigues transgrediendo a sabienda, voluntariamente, porque quiere, entonces no eres de Cristo. Eso dice Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 y versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿no es de qué? No es de Él. Mira, así de sencillo, hermano. Si no tienes el Espíritu de Cristo, no eres de Cristo. Y si tienes el Espíritu de Cristo, vas a crucificar la carne con sus deseos. No vas a seguir abiertamente o voluntariamente o a sabiendas haciendo esas cosas que van en contra de la ley de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir que no puede pecar? No es que no pueda. Técnicamente puede pecar, pero no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque su mente es espiritual, porque piensa en las cosas espirituales. Yo di el sábado un ejemplo, ¿verdad? Para que lo entendamos. Una madre va a tomar un hacha y le va a cortar la cabeza a tu bebé recién nacido. ¿Puede hacer eso una madre? Bueno, técnicamente lo podría hacer, ¿verdad? She could do it if she wanted to, but will she do it? No. ¿Por qué? Porque en su corazón está escrita esa ley del amor por ese bebé. La ley está escrita en su propio corazón. Y esa madre ni se le pasaría por la mente agarrar un hacha y volarle la cabeza a su hijo. No le nace. No lo puede hacer. ¿Cómo va a agarrar una madre un hacha para cortarle la cabeza a su hijo? Lo podría hacer, pero no lo va a hacer. Eso es lo que significa: todo el que es nacido de Dios no peca y no puede pecar. No puede pecar porque hay una ley en contra de eso. Es la ley de Cristo que mora en su corazón. Es así de sencillo. No lo va a hacer porque simplemente va en contra de su mente. Miren lo que dice aquí. Esto está en una carta que le escribió Elena de White a su hijo Edson. Carta 35 de 1898, dice así: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Primera de Juan 2:4. Esto incluye a todos aquellos que dicen tener un conocimiento de Dios y guardar sus mandamientos, pero que no lo demuestran por sus buenas obras. Si yo digo que amo a Dios, que guardo su mandamiento, pero mi vida demuestra algo distinto, soy un mentiroso. La verdad no está en mí. Sigue diciendo: van a recibir pago según las obras que hayan hecho. Y luego dice: todo aquel que permanece en él no peca, y todo aquel que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Primera de Juan 3:6. Esto se dirige a todos los miembros de la iglesia, incluyendo los miembros de las iglesias adventistas del séptimo día. Eso dice Elena de White. Hijitos,
que nadie os engañe, el que hace justicia es justo, así como él es justo, y el que comete pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se dejan de ver los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no hace justicia no es de Dios y no ama a su hermano. Y entonces explica. Y escuchen la explicación de ese versículo que acabamos de leer. Todo aquel que dice ser adventista guardador del sábado y sin embargo continúa pecando, es un mentiroso a la vista de Dios. Su curso de vida de pecado trabaja en contra de la obra de Dios. Su propia vida está guiando a otros al pecado. La palabra de Dios se dirige a todo miembro de nuestras iglesias adventistas. Enderezad caminos para vuestros pies, para que el cojo encuentre el camino, para que sea sano. Buscad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad diligentemente por la gracia de Dios, no sea que haya alguna raíz de amargura y de esa manera seáis contaminados. No sea que haya quien fornique o un profano como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura. Esto Dios lo dirige a todos nosotros. El que ha nacido de nuevo y dice ser hijo de Dios, no puede seguir a sabiendas practicando un pecado conocido. Si continuamos en pecado, dice ella, podemos llamarnos adventistas el día entero, pero la verdad es que no somos adventistas del séptimo día. Así se sabe quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Ahora, alguno puede estar diciendo ahora, bueno, si esto es así, ¿qué de cuando yo cometo un pecado? Después de que ya soy bautizado y soy adventista. ¿Significa eso que ya no soy más adventista? ¿Que ya perdí mi salvación? ¿Qué no dice el apóstol Pablo en Romanos 7? Que aún él luchaba y quería hacer lo bueno y no lo podía hacer. Nos quedamos aquí. La vez anterior leímos el pasaje, pero no lo explicamos. Ahora lo vamos a explicar. ¿Quién es este hombre de Romanos 7? Es el testimonio de Pablo. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 7. Dice el versículo 14. El 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros,
que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Daría aquí la impresión que el apóstol Pablo está diciendo, bueno, yo quiero hacer lo bueno, amo a Dios, me deleito en la ley de Dios, quiero hacer el bien, pero no puedo, porque encuentro otra ley que se rebela contra mí y me lleva cautivo a la ley del pecado. Con mi mente sirvo a Dios, pero con mi carne peco. Parecería que está diciendo esto. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? La mayoría de los cristianos dicen que este es el testimonio de Pablo después de ya ser convertido. Y se excusan en esto para decir, ya ven, aún el cristiano va a tener una lucha contra su carne, así como Pablo. Bueno, ¿cuál es esta lucha de que se está hablando aquí? The flesh. Is this Paul speaking about his experience after he was a Christian or before he was a Christian? This is after. Aquí Pablo está hablando de su experiencia después de que ya estaba convertido o antes de que estaba convertido. Yo en realidad difiero con lo que la mayoría de la gente piensa. La mayoría de la gente piensa que este capítulo está hablando de la lucha del cristiano después de estar convertido. Pero yo no encuentro esto en este pasaje. Yo encuentro que hay un contraste entre el hombre carnal y el hombre espiritual, no en el capítulo 7, sino el contraste está entre el capítulo 7 y el capítulo 8. En el capítulo 7 es la experiencia del hombre no convertido. Y en el capítulo 8 es la experiencia del hombre convertido. Y les voy a decir mis razones. Recuerden que hay dos nacimientos, ¿verdad? El primero es lo que es nacido de la carne. Carne es. Ese es el que es carnal, porque es nacido de la carne. Porque Jesús dijo, el que es nacido de la carne es carne. Pero el que es nacido del Espíritu es espíritu. ¿De qué está hablando aquí Pablo? Comienza en el capítulo 7, dice allí en el versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Aquí está haciendo un contraste entre lo que significa estar en la carne y lo que significa estar en el Espíritu. Y él dice, cuando estábamos en la carne, versículo 5, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Ahí está hablando de cuando estábamos en la carne, y entonces él comienza a explicar esto en los versículos que siguen. Cuando llega al capítulo 8, entonces dice, pero ahora ya no estamos bajo la carne, sino bajo el Espíritu. Miren cuál es el hombre carnal. Ese es el hombre de Romanos 7. ¿Cómo lo sé? Miren el versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado.
Hey, it's clear there what he's talking about. Está clarito. Dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ahí no está hablando del hombre convertido, está hablando del hombre ¿qué? Carnal, vendido al pecado. Y sigue explicando, porque lo que hago no lo entiendo, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí esto es en mi carne, no mora el bien. Si fuera el hombre espiritual, ¿cómo va a decir que no mora el bien en él? Si fuera el hombre convertido, ¿cómo va a decir soy carnal vendido al pecado? He's talking like the carnal man. And he says that right there. Soy carnal vendido al pecado. Todo esto que acabamos de leer es la experiencia del hombre no convertido. Ahora, donde algunos dicen, no, pero tiene que ser el hombre convertido, es porque en el versículo 22 dice, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Dicen, ¿no ve? Ahí dice, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. No se olviden que Pablo venía del judaísmo. Y antes de convertirse a Cristo era fariseo. Y el fariseo usaba la ley como medio de salvación. Y se deleitaba en guardar la ley, pero no la podía guardar. Eso es lo que está diciendo. Según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo una ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado. Y luego dice, miserable de mí, versículo 24, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miren, yo hice un dibujito que voy a poner ahí ahora en la pantalla. Vamos a poner el dibujito que está ahí en la pantalla, para que veamos el contraste entre el hombre de Romanos 7 y el hombre de Romanos 8. Yo no soy muy buen dibujante, pero ahí lo hice con la computadora, ¿ok? Dice, en la mano izquierda es el hombre de Romanos 7, y el de la mano derecha es el hombre de Romanos 8. El hombre carnal es nacido de la carne. Ese es el primer nacimiento. Y dice, vendido al pecado. Está bajo la esclavitud del pecado. Está esclavo. No, trato y no puedo. Quiero hacer el bien, pero no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque estoy esclavo, vendido al pecado. Hace lo que no quiere. No se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora vayamos al final del capítulo 7, versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Recién ahora, al final del capítulo 8, Él nos lleva a entender la diferencia. Esto era lo que yo era antes, vendido al pecado, pero ahora doy gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Miren lo que dice el capítulo 8 y versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ven la diferencia? El hombre de Romanos 8 es el que no anda según la carne, sino conforme al Espíritu. Ese es el hombre espiritual. Ese es el hombre que ha nacido de nuevo. Vean a mano derecha. Nacido del Espíritu es el segundo nacimiento. Ha sido libertado del pecado, por eso dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo.
Cristo nos libertó del pecado. Ese es el hombre que está bajo libertad. No comete pecado. ¿Y qué es cometer pecado? No transgrede voluntariamente la ley de Dios. O sea, no hay en él el deseo ni siquiera la idea de ir en contra de la ley de Dios, porque ha nacido de nuevo, porque Cristo lo ha libertado de la esclavitud del pecado. Sigan leyendo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En el capítulo 7 había explicado lo que era esa ley del pecado que me lleva cautivo a la muerte, pero ahora, gracias a Cristo Jesús, la ley del Espíritu me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Sigue diciendo, versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ven la diferencia del capítulo 7? En el 7 yo soy carnal, vendido al pecado, no puedo hacer lo que quiero hacer. Me lleva cautivo a la ley del pecado, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias a Dios por Cristo Jesús, porque Cristo Jesús me ha libertado de esa ley del pecado que me tenía cautivo. Y ahora ya no vivo según la carne, sino según el Espíritu. Versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los pensamientos de la carne son enemistad contra Dios. Fíjense, el carnal está en contra de Dios y en contra de su ley. Quiere hacer lo que a él se le da la gana. No quiere que nadie le diga cómo tiene que vivir. No se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué dijo Cristo? ¿Cuál era el testimonio de Jesús? El Padre siempre está conmigo. El Padre no me abandona porque yo siempre hago todo lo que a Él le agrada. Pero aquí dice que los que son de la carne no pueden agradar a Dios. Pero los que son del Espíritu, como Cristo, pueden agradar a Dios. Yo puedo hacer lo que a Dios le agrada. El Padre puede decir de mí, este es mi Hijo amado, en quien estoy complacido, porque hace lo que a mí me agrada. ¿Ven la diferencia? Ese es el que tiene el Espíritu de Cristo. Sigan leyendo. No se sujeta el hombre carnal a la ley de Dios, ni tampoco puede, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según ¿qué? El Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¡Wow! Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Alabado sea el nombre del Señor. Si estamos en Cristo, tenemos el Espíritu de Cristo, y el cuerpo del pecado ha muerto, ha sido crucificado con Cristo, y ahora somos una nueva
criatura. Ahora sí podemos obedecer a Dios. Ese es el testimonio del verdadero Hijo de Dios que ha nacido de nuevo. El segundo nacimiento es nacer del Espíritu Santo. Y Pablo aquí claramente dice, no hay ninguna condenación para el que está en Cristo. Y no hay condenación, ¿por qué? Porque ya no peca, ya no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Qué clarito, ¿verdad? Cómo la gente se confunde leyendo y busca excusa para decir, en Romanos 7 es pecado, sin darse cuenta que está hablando del hombre carnal. Cristo nos libertó. Qué hermoso es saber que estamos en Cristo. Qué maravilloso es saber que ya no somos condenados, porque ahora podemos vivir según el Espíritu en obediencia a la ley de Dios. Mi pregunta es, ¿eres tú todavía carnal? El hombre carnal no agrada a Dios. Es enemistad contra Dios. The carnal man hates God. Odia a Dios. Tiene enemistad contra Dios. Y no quiere guardar la ley de Dios. En cambio, el hombre espiritual ama a Dios y obedece su ley. Ahora yo les pregunto, o más bien les digo, algunas personas dicen, bueno, pero yo entonces he nacido de nuevo porque yo amo a Dios. Pero si sigues pecando, ¿cómo dices que le amas? Pero es que yo no lo odio. Yo lo amo. ¿Y cómo se muestra el amor? Y este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Si alguno dice, yo conozco a Dios y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no permanece en él. Hay algunos que dicen, yo amo a Dios, pero están todavía en la experiencia del hombre de Romanos 7. ¿Quién eres tú? ¿El hombre de Romanos 7 o el hombre de Romanos 8? Algunos se quedan en el hombre de Romanos 7. Y como nos han engañado diciendo que vamos a seguir pecando aún después de haber aceptado al Señor, nos conformamos con una norma más baja, pero el testimonio directo de la palabra de Dios nos va a llevar a elevar la norma y a predicar la verdad, a predicar que se puede vivir una vida de obediencia a Dios. Para que el Padre pueda decir, como dijo de Cristo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Por qué? ¿Y por qué el Padre se complace en el Hijo? Porque yo, dijo Jesús, siempre hago todo lo que a Él le agrada. Eso es lo que el Padre quiere que nosotros podamos decir. Siempre hago la voluntad de mi Padre. Y cuando nosotros comencemos a dar este testimonio, esto va a causar un zarandeo en la iglesia. Un tremendo zarandeo. Cuando nosotros podamos decir, yo siempre hago la voluntad de mi Padre, eso va a enfurecer a los que no la hacen. Y van a decir, es que no se puede. ¿Por qué? Porque son todavía carnales. Colosenses capítulo 1 y versículo 27 nos dice que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y en verdad, este puede ser el título de este sermón. Cristo en vosotros,
la única esperanza de vida eterna. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Segunda de Corintios 3:17 nos habla de esa experiencia del nuevo hombre. Dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? Hay libertad. Hay libertad del pecado. Cristo es el Espíritu. O sea, los que somos de Cristo somos espirituales. Porque Cristo es espiritual. Él nació del Espíritu. Nunca pecó. Y si nosotros nacemos verdaderamente del Espíritu Santo, vamos a estar en contra del pecado y a favor de la ley de Dios. La libertad es la libertad del pecado. El hombre de Romanos 7 dice, yo soy carnal vendido al pecado. El hombre de Romanos 8 dice, ya no andamos según la carne, sino según el Espíritu. El que anda según el Espíritu hace las cosas del Espíritu. Dice la mensajera del Señor, la razón por la cual las iglesias adventistas, y escuchen hermanos, porque esto es tremendo, la razón por la cual las iglesias adventistas están tan débiles y enfermizas y prontas a morir. ¿No es eso lo que nos está pasando? Es porque el enemigo ha infiltrado influencias de naturaleza desmoralizadora y estas enseñanzas falsas se han metido en nuestra iglesia. El enemigo ha tratado de quitarnos de la vista a Jesús como el gran ayudador, como el que nos amonesta, el que nos conforta, el que nos dice, yo soy el camino, caminad en él. Todo el que quite la vida de Cristo, la vista de Cristo, ciertamente caerá. Pero el que mantiene su vista en Cristo, no caerá. Las iglesias están débiles y punto a morir porque hemos quitado la vista de Jesús. Hemos aceptado doctrinas desmoralizadoras que nos dicen que no podemos. ¿Se acuerdan de las mentiras del diablo? No puedo, ya traté, y que si Dios me falla, yo soy así, no puedo cambiar. ¿Se acuerdan de todas las mentiras que vimos? Esas son las influencias desmoralizadoras que han entrado en nuestra iglesia. Pero con Pablo podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo es nuestra justicia. Cristo es nuestro defensor. Él es nuestro ayudador. Y si Dios es nuestro ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Con Él podemos ser más que vencedores. La razón por la cual las iglesias están a punto de morir es que no conocen verdaderamente a Dios. No tienen una experiencia directa con nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos tener esa experiencia. Necesitamos recibirle como pleno Señor y Salvador. Dice aquí, Ministerio de Curación, página 409, un conocimiento de Dios es el fundamento de toda verdadera educación y de todo verdadero servicio. Es la única salvaguardia contra la tentación. Solamente en Él podemos vencer. Solamente en Cristo podemos llegar a reflejar el carácter de Dios. Así hablad y así obrad, como si vuestra fe fuese invencible, porque lo es. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Vamos a pedirle al Señor que nos dé la fe para creer que con Cristo todo es posible. Nos queda un sermón más de esta serie y ese sermón lleva por título Primogénitos de Dios. Ese va a ser el próximo sermón de la serie. Pero como estamos comenzando la campaña el viernes con el tema del Armagedón, no lo voy a poder predicar este viernes. Así que se los voy a quedar pendientes. Recuerden los que están haciendo los videos que falta un tema de esta serie que se llama los primogénitos, cuyos nombres están escritos en los libros de los cielos. Hay dos simientes y ese va a ser el tema que vamos a ver, de cuál simiente somos nosotros. Vamos a pedirle al Señor que selle su mensaje en nuestro corazón. Vamos a arrodillarnos para orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, en esta noche hemos estudiado el testimonio directo de tu palabra. Hemos visto el testimonio de Jesús y hemos visto el testimonio de nuestro Padre Celestial. Cuando nos miramos a nosotros mismos, nos damos cuenta de cuántas veces, Señor, hemos dicho cosas que no vivimos. Hemos llevado un nombre y sin embargo no lo reflejamos en nuestra vida. Humildemente te pedimos en esta noche que nos perdones, que nos ayudes a ver nuestra verdadera condición y si necesitamos nacer de nuevo, que podamos venir a ti, porque tú estás dispuesto a darnos ese perdón y esa vida eterna. Sella, Señor, este mensaje en nuestro corazón, que no seamos engañados por los ardides del enemigo, que no creamos la mentira de que no podemos obedecer, porque fue el diablo el que levantó estas acusaciones contra Dios. Y cada vez que nosotros decimos no puedo, estamos repitiendo las aseveraciones de Satanás. Cada vez que nosotros decimos yo soy así, estamos diciendo que no somos realmente hijos de Dios, que hemos nacido de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a vivir de toda palabra que sale de tu boca. Ayúdanos a poner nuestros ojos en Cristo, a tomarnos de su mano poderosa para no caer. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con grande alegría, a Él sea la gloria, la honra, el poder y el imperio y la majestad, ahora y por los siglos de los siglos. Amén, Señor.